psiquiatría, psicología, nutrición, neurología. Todo lo que quieres saber sobre salud mental, Carracci Online. Conectamos con tus emociones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un webinar más de Carracci Online. Conectamos con tus emociones. El tema de hoy es la estimulación magnética transcraneal para el bienestar físico y mental. Y para esto nos va a acompañar la doctora Sofía Hernández. Ella es psicóloga egresada de la UNAM, tiene una maestría en neuropsicología clínica y está especializada en enfermedades neurodegenerativas. Además, es maestra de diplomados de neuropsicología en la UTLA y, bueno, trabaja en Carracci dando terapia de estimulación magnética transcraneal. Bueno, pues bienvenida, doctora. ¿Qué tal, Jimena? Buenas noches. Hola a todos. Gracias por la invitación. Ay, no, de qué, a usted. Gracias por darnos su tiempo y por poder estar aquí con nosotros. Bueno, es nuestro gusto. Platícame. Vamos a platicar entre todos para que conozcamos esto de la técnica. Claro, claro, qué bueno. La verdad es que creo que es un tema muy interesante, porque le va a ayudar mucho esto para tener más claro, bueno, de qué se trata esto, ¿no? Antes de que empecemos, quisiera que el público que nos está viendo por ahí nos pueda poner en los comentarios si ya han experimentado con esta terapia, ¿no? ¿Cuál ha sido, pues, cómo se han sentido, ¿no? ¿Cómo fue su experiencia? Y que nos platiquen un poco, pues, para que los podamos leer y platicar más con ustedes sobre esto, ¿no? Y bueno, pues, para creo que lo primero estaría, creo que me trabé un poco. Ya estás ¿Ya? de vuelta. Sí, es que tengo un poco de mala conexión, pero bueno. Lo primero, doctora, es que nos pueda decir qué es esto, ¿no? O sea, porque por lo que vemos, bueno, hay una máquina, ¿no? Pero que nos explique qué es esta máquina, cómo funciona. Claro que sí, con mucho gusto. Y quiero iniciar platicando qué es la estimulación magnética transcraneal y justamente platicarles un poquito del procedimiento que llevamos a cabo en la clínica para poder ocupar esta técnica en la intervención de padecimientos que tratamos ahí. Entonces, de entrada, ¿qué es? ¿No? ¿Qué es la estimulación magnética transcraneal? La estimulación magnética transcraneal es una técnica de neuromodulación. Tiene la gran ventaja de que es una técnica de neuromodulación no invasiva. Y lo que hacemos es que te traigo unas fotos que quisiera que pudiéramos ver para que ustedes pudieran conocer como tal el equipo. Entonces, justo, muchísimas gracias. Este es justamente el lugar donde trabajamos ahí en Carracci. Este es el espacio de neuromodulación y ese que ustedes ven al fondo es nuestra máquina, es el estimulador magnético transcraneal. La verdad es, tiene una parte que es como la base del equipo, que es un generador muy grande, genera ondas electromagnéticas y a través de la generación de estas ondas electromagnéticas por esa manguerita que ustedes ven ahí, nosotros con esa bobina hacemos incidir esas ondas electromagnéticas en determinadas áreas cerebrales, dependiendo cuáles sean el padecimiento y cuáles sean los síntomas que queramos intervenir en nuestro paciente. Ahora, tiene la gran ventaja de que es una técnica que está diseñada para tratar varios tipos de padecimientos y además en su funcionamiento tiene dos tipos de modulación. Hay una modulación que va más hacia la parte excitatoria, es decir, hay algunos circuitos, algunas redes, algunos neurotransmisores que están siendo fabricados en cantidades disminuidas en el transcurso de alguno de los padecimientos y lo que hacemos con estas ondas en el sentido excitatorio es mejorar el funcionamiento de ciertas regiones y de ciertos circuitos cerebrales para que trabajen y haya mayor disponibilidad de neurotransmisor, haya un mejor funcionamiento. Y hay otra parte que es
la parte como inhibitoria, donde hay ciertos circuitos que en algunos padecimientos están trabajando de forma acelerada o están con un funcionamiento exacerbado, y lo que hacemos es tratar de regular su funcionamiento para que obviamente tenga esta modulación que estamos buscando, y esto se traduzca básicamente en dos cosas: mejorar la calidad de vida de nuestro paciente a través de la regulación y disminución de los síntomas que nosotros detectamos. Ok, ok. Por ejemplo, doctora, aquí son por sesiones, ¿cómo funciona? ¿Se tiene que tomar varias veces? ¿Dura mucho? ¿Cómo es? Claro, mira, como tal el tratamiento es un tratamiento que yo siempre les comento a la gente con la que trabajo, mis pacientes, que sí es sumamente demandante en términos de tiempo. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los padecimientos para los cuales está aprobada esta técnica de neuromodulación como un tratamiento altamente eficiente, que por ejemplo por la FDA se ha aprobado para trastorno depresivo mayor, para depresión sea unipolar o bipolar, para trastorno obsesivo compulsivo, requiere que nos veamos de lunes a viernes por un espacio de 20 a 30 sesiones, generalmente 30 sesiones. Esto se traduce en que nos vemos para trabajar diariamente de lunes a viernes con descansos de sábado y domingo, un total de mes y medio. Entonces, en términos de tiempo, la verdad es que sí es un requerimiento elevado, ¿no? Tengo que sistemáticamente acudir a mis sesiones con el objetivo, en la técnica de neuromodulación, hay muchas investigaciones que están también tratando de entender la parte muchísimo más que tiene que ver con la neuroquímica, con cómo funciona a nivel cerebral, microscópico y cerebralmente hablando, neuronal, cómo se dan estas modificaciones. Y algo que sí se ha visto es que trabajamos junto con la plasticidad que tiene nuestro cerebro. Entonces, algo que es muy importante es que seamos muy apegados en cuanto al seguimiento del tratamiento. Entonces, idealmente, por eso lo que les pido, y eso siempre soy muy enfática con ellas, es que sí nos podamos ver de lunes a viernes. Eventualmente siempre sale la duda de, oye, ¿qué pasa si este viernes no puedo venir porque tengo una entrevista de trabajo, porque me surgió una entrevista académica, tengo una consulta? Si suspendemos un día, pues no hay gran repercusión negativa. Pero si esto se vuelve la constante, es decir, si la constante es yo faltar y de los 5 días de la semana ir nada más 2 y luego faltar 3, o sea, si nos volvemos inconstantes, ahí es donde se pone muy en duda, pues, cómo vaya a ser la parte de la eficiencia como tal del tratamiento. Entonces, la adherencia es importante, por una parte. Y quisiera mostrarles, sí, para que esto sea como muchísimo más claro, no sé si estés de acuerdo o me estoy adelantando, pero tú dime, Jimena, cómo Ajá, justo no. cuál es el procedimiento que seguimos, ¿no? Para Sí. poder lograr estas 30 sesiones. Entonces, tengo una siguiente foto. Justamente, esta es una técnica que además me gusta a mí mencionarlo, es sumamente personalizada. Si bien es cierto que ocupamos un equipo que nos está ayudando a través de esa bobina poder hacer llegar estas ondas electromagnéticas excitatorias o inhibitorias, depende mucho de los síntomas y el diagnóstico de mi paciente, donde yo voy a aplicar esa serie de literal modulaciones que estamos logrando a través de la máquina con la bobina. Y digo que es personalizable porque en realidad yo obviamente voy ajustando los requisitos también a la forma de trabajo que tiene, cerebralmente hablando, que tiene mi paciente. ¿Cómo lo logramos? Esto lo hacemos a través de lo que hemos denominado calibración del equipo. Esta fotografía que estamos viendo es una de las primeras etapas que tenemos. Cuando se inicia el tratamiento, lo primero que hacemos es una evaluación, donde yo a través de escalas clinimétricas y una breve evaluación neuropsicológica termino de conocerlos, de conocer cuál es la severidad de los síntomas y hacia dónde queremos enfocar nuestro tratamiento, nuestra terapéutica con el estimulador. Y lo que hacemos es, inmediatamente después de la evaluación, es la calibración. Y esta es parte de la calibración. Ahí lo que hacemos en primera instancia es obtener mediciones y puntos craniométricos que yo voy a ir necesitando para poder aplicar la estimulación en el lugar adecuado, basándonos en la literatura científica, en las áreas de estimulación que tienen muy buena evidencia. Entonces, primero se hace una serie de mediciones de nuestro cráneo, de toda nuestra cabeza. Se nos asigna una gorra y en esa gorra yo voy poniendo los puntos en los cuales yo voy a ir necesitando
basados, por supuesto, en un sistema internacional que nos delimita puntos para localizar ciertas regiones, que es el sistema 10-20-20. Entonces, el sistema 10-20, y entonces así es como voy obteniendo esta primera parte. Ya que yo hice este marcaje, viene la segunda parte, que ahí tenemos, que es con una bobina más pequeña que solamente da pulsos aislados, obtener algo que se denomina umbral motor. Y el umbral motor es literal, por definición, la cantidad mínima necesaria que yo voy a hacer llegar a nuestra piel cabelluda y en realidad a nuestro cerebro de energía, de estimulación, para que se provoque una contracción motora involuntaria. Entonces yo necesito tener ese numerito que es muy importante para partir de él hacer la siguiente fase, que ya es como tal, programar toda la parte de, literal, ahí tenemos la máquina, ahí se programa en la máquina la duración del paradigma que vamos a utilizar, a cuántos hertz vamos a trabajar, a qué potencia. O sea, ya se hace ahí toda una serie de ajustes que va a ser como tal el programa y la estimulación que vamos a hacer llegar a nuestro paciente a través de la bobina. Y pues finalmente, sigamos la siguiente fotografía, colocamos la bobina, la fijamos y estamos ahí ya haciendo trabajar e inducir como tal las ondas electromagnéticas en las regiones que están aprobadas científicamente, que ya están comprobadas a través de lo que consultamos en la literatura científica y que son las ideales para tratar ciertos padecimientos y síntomas. Ok. Y por ejemplo, ahorita que mencionan, ¿no? Que es como muy específico, o sea, que depende de cada paciente, ¿no? Y escucho que dicen, ¿no? Los padecimientos, los trastornos que pueda llegar a tener el paciente. ¿Con qué padecimiento se puede trabajar? Ya. Pues la verdad es que es una técnica sumamente bondadosa y eso es algo que yo también hago mucha mención y recalco. Se ha observado que es una técnica ideal para muchos padecimientos, tanto neuropsiquiátricos como neurológicos. Como te había comentado, para el trastorno depresivo mayor, para la depresión tanto unipolar como bipolar, ya es una técnica, un procedimiento que está aprobado, y también para el trastorno obsesivo compulsivo, pero también se ha implementado en muchos otros padecimientos, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a las adicciones, sabemos que se ha utilizado para tratar este craving o esta ansiedad de consumo y ayudamos a las personas que están en fase de desintoxicación y buscando como tal una rehabilitación después de haber sido consumidores, logren hacer esto. Se trata, por ejemplo, también se puede trabajar, por ejemplo, para tratar tinnitus, ¿no? Este sonido que de pronto aparece que a veces está muy asociado a la ansiedad, para que disminuya. Se ha ocupado, se ha implementado, por ejemplo, también en adultos con esquizofrenia para tratar de disminuir las alucinaciones auditivas que constantemente de pronto están dando como mandatos o que deben ser bastante disruptivo para las personas. Algunas veces para dolor crónico también se puede llegar a utilizar. Hay un trabajo fuerte que se hace en términos del trabajo con adultos mayores para lograr, junto con la aplicación de paradigmas de estimulación cognitiva, lograr que obviamente haya mejor resultado en términos de la estimulación. ¿No? Entonces, en realidad las aplicaciones no son únicamente para un área, sino que se ha visto que tienen una implementación y con buena respuesta para muchos padecimientos. Ok. Por ejemplo, aquí, bueno, María José nos pregunta que si esto puede ayudar para el Parkinson. Miren, para el Parkinson hay trabajos, por supuesto que sí, en realidad hay muchos doctores, colegas que en realidad están en institutos y se ha trabajado para mejorar la parte de los síntomas motores asociados al Parkinson, ¿no? De mejorar un poco la parte del temblor y también se ha trabajado la parte sabemos que durante el transcurso del Parkinson también hay alteraciones que están asociadas a los síntomas no motores, que son más bien alteraciones en la parte cognitiva, ¿no? De la cognición. Entonces también hay algunos paradigmas, algunos trabajos que están implementados o que se han enfocado para tratar de mejorar el rendimiento cognitivo de estos pacientes. La verdad es que sí hay trabajos al respecto,
Entonces, obviamente se puede explorar, aunque hay otras técnicas de modulación más invasivas que son las que principalmente se ocupan para la enfermedad de Parkinson, ¿no? Por ejemplo, la estimulación cerebral profunda, que sí se ha visto que tiene muchísima mayor mejoría en términos de los síntomas motores, pero bueno, ya hablamos de una técnica sumamente invasiva, ¿no? Esta técnica, la gran bondad que yo les he venido comentando es justamente, es no invasiva porque yo momentáneamente, por un transcurso de unos 40, 45 minutos, voy a colocar mi bobina, voy a hacer incidir estos campos electromagnéticos y posteriormente, pues listo, termina la sesión y yo busco que haya esta mejoría a lo largo del tiempo, pero no estoy literal generando ninguna, o sea, incidiendo propiamente o haciendo alguna incisión, alguna cirugía, algo que sea sumamente invasivo, pues como en otras técnicas. Ok. Por ejemplo, ahorita varias personas nos están preguntando, ¿no? Un poco de ciertos padecimientos, por ahí mencionan la fibromialgia, Arnold Chiari, la depresión mayor. Me imagino que hay muchísimos padecimientos, ¿no? Entonces, ¿qué hace que una persona sea candidato para poder tomar esta terapia? Claro. En realidad, la verdad es que sí es cierto. Lo que yo te había mencionado, para la parte de depresión está sumamente comprobado y la verdad es que el éxito con esta terapéutica es muy elevado. No lo había comentado, pero también los trastornos de ansiedad generalizada, algunas fobias específicas, para el mismo TOC, que es de los primitos de toda la parte de los trastornos de ansiedad, funciona muy bien. Y con respecto como tal a quién sería candidato para tener esta técnica o para poder ocuparla, eso es una muy buena pregunta. Creo que esto es algo sumamente importante. Está muy enfocado en lo siguiente. Primero buscamos que nuestro médico tratante nos refiera, ¿no? ¿Por qué? Porque para ser yo como tal candidato para este tratamiento es que yo esté teniendo cuadros que sean farmacológicamente resistentes y que aunque yo ya haya tenido 2 o 3 tratamientos vía oral, farmacológicamente hablando, o sea, en tratamientos de primera línea de elección con fármaco, no he tenido la mejoría que se espera y que tampoco he logrado yo sentirme plenamente bien. Entonces yo siempre les digo a mis pacientes que es como escalonar un poquito, un peldaño, el tratamiento y entonces ocupar la estimulación magnética transcraneal. Como tal, no tenemos restricciones en cuanto a si hombres y mujeres se pueden tratar. Hay un trabajo mucho más limitado, eso sí, en niños. En niños se ha ocupado, por ejemplo, para niños que tienen de pronto, que están debutando con síntomas de trastorno obsesivo compulsivo muy fuerte, pues para tratarlos. Para chicos con autismo también se ha visto trabajo, pero sobre todo específicamente para tratar las conductas ritualísticas u obsesivas cuando están muy exacerbadas, pero la verdad es que la implementación en niños todavía está ligeramente muy cuidada, ¿no? O sea, sí es todavía un área en la que podemos explorar. Claro que ya se está iniciando el trabajo, pero no es tan generalizado como todo lo que tenemos para adultos e incluso adultos mayores. Entonces, esa parte es importante. Entonces, no, yo no puedo decirte que hay una restricción en edad. Sí que es mucho menor la proporción de niños con las que se trabaja, con adolescentes a partir de los 16 años en adelante y en adultos, jóvenes adultos, sí. Y sí hay ciertas restricciones, hablando en términos de, por ejemplo, ¿qué no me haría candidato? Si yo tengo, por ejemplo, un implante coclear, pues yo no podría recibir este tipo de tratamiento, ¿no? Si, por ejemplo, tengo alguna válvula de derivación, si tengo algún implante o placa metálica que en algún momento haya tenido que colocarse porque haya habido una fractura, tampoco me hace un candidato. Hay algunos tipos de marcapasos, sobre todo los que se utilizaban de forma más antigua, en el que tampoco me hace candidato, pues porque obviamente son materiales que a veces están en contraposición con el principio de generar estas ondas electromagnéticas o eléctricas a través de principios magnéticos. Entonces, ese es como uno de los grandes imposibilidades. Y también nosotros, para obviamente procurar muchísimo de la bioseguridad y de la seguridad de nuestros pacientes, hay trabajo de estimulación magnética transcranial para tratar epilepsia, sí. Pero en el trabajo que nosotros hacemos,
Obviamente, si hay un antecedente de diagnóstico de epilepsia o de crisis convulsivas frecuentes, pues sí los hemos estado, han sido un criterio de exclusión, porque pese a que es muy baja la probabilidad de que se desencadene una crisis convulsiva, lo que tratamos es que estemos muy seguros, tanto nuestros pacientes y principalmente nuestros pacientes. Y también algo que solicitamos en la clínica es que podamos tener acceso a un EEG, a un electroencefalograma, y alguna técnica de neuroimagen, alguna tomografía, alguna resonancia, para saber que todo está en orden, ¿no? Que no hay ninguna malformación que pueda de pronto ahí darnos alguna contraindicación, que no está habiendo un foco epiléptico, que quizás sea no convulsivo, que no hayamos considerado. Entonces, esas son de las cuestiones que tratamos de cuidar mucho y que nos haría candidatos. En cuanto a sexo, hombres y mujeres lo pueden recibir, no hay ningún inconveniente, y es básicamente, ¿no?, lo que los haría candidatos a alguien. Y por ejemplo, ahorita que decía mujeres u hombres, ¿no? Una mujer embarazada puede tomar las sesiones. Esa es una pregunta muy, muy buena. La verdad es que afortunadamente hemos tenido algunas, en toda esta experiencia que ha habido en el Grupo Médico Carracci junto con el doctor Roberto Nicolini, pues sí hemos tratado pacientes que están en dos escenarios, o que propiamente están embarazadas y ustedes saben, el embarazo es todo un tema, ¿no? Hay una serie de cambios una serie inmensa de cambios que vive el organismo. Entonces, obviamente, hay veces que las pacientes no pueden seguir tomando sus tratamientos farmacológicos para tratar de controlar todos estos síntomas asociados a enfermedades neuropsiquiátricas, neurológicas. Entonces, sí se ha observado que la estimulación magnética transcraneal es una técnica que nos ayuda a tratar esos síntomas y que no corre riesgo nuestro producto. Entonces, sí, aunque estemos embarazadas propiamente, somos candidatas para recibir el tratamiento. Y también he tenido la oportunidad de trabajar con gente que se quiere embarazar, entonces que busca como tal el tratamiento para tratar de mejorar estos síntomas de manera tal que entremos como idóneamente al embarazo y no estemos teniendo que tomar los medicamentos o algunos medicamentos que están contraindicados durante el embarazo. Entonces, sí es una técnica segura. Ustedes seguramente no lo ven ahorita, pero es seguro incluso para quien lo implementa, ¿no? Yo ahorita tengo 7 meses de embarazo y sigo yendo, sigo ahí apoyando a las personas que afortunadamente con las que tengo el gusto de trabajar. Entonces, es una técnica de verdad muy noble, ¿no? En realidad, segura. Secundarios, exacto, segura. Entonces, si soy mujer, se me están exacerbando muchísimo los síntomas de atención, de ansiedad, de mi trastorno obsesivo compulsivo durante el embarazo, que además eso es bastante frecuente. Es una técnica que podría probar y que hay buenos resultados y que va a ser segura. Y, por ejemplo, ahorita por ahí llego a mencionar un poco de los efectos secundarios, los riesgos, ¿no? Mencionaba que si un paciente, por ejemplo, está tomando psicofármacos, no le están haciendo como tanto efecto y entonces se acompaña con esta terapia. Puede ser que a la hora de tomar la terapia, no sé, por ejemplo, los efectos secundarios de los medicamentos incrementen o se exacerben, o sea, que esto a lo mejor, pues por ahí active, ¿no? Más los efectos secundarios. Es una buena pregunta. En realidad, como tal, ahorita quiero responder esta que tú me estás haciendo particularmente y pasar, si no tienes inconveniente, a hablar como tal sobre los efectos secundarios o los riesgos que puede como tal tener la técnica. Pero algo que sí es altamente recomendable es que mis pacientes, yo les dije, eres candidato cuando quizá los fármacos no estamos obteniendo el beneficio mayúsculo o máximo que esperamos, ¿no? Pero en realidad durante la técnica, durante la aplicación de la estimulación magnética, lo que yo siempre les solicito a mis pacientes es que también se vuelvan muy disciplinados en la administración del tratamiento farmacológico que su médico tratante ha prescrito. Okay. ¿Por qué? Porque en realidad también lo hemos denominado así en la clínica, es como si el tratamiento, la estimulación magnética potenciara los efectos de los medicamentos. Es como si hubiera un efecto sinérgico entre la estimulación y los fármacos que en realidad, a final de cuentas, están trabajando
a niveles muy similares, ¿no? O sea, de la generación de neurotransmisores, de la regulación de circuitos. Entonces, lo que yo les digo es, ayúdenos para que sea muchísimo más eficiente. Y ustedes saben, los abordajes siempre, mientras más holísticos y complementarios sean, pues mejor. Entonces, si yo estoy llevando un tratamiento farmacológico y vamos a agregar la estimulación magnética transcraneal, no hay ninguna contraindicación. En realidad, lo que es altamente deseable es continuar yo con mis medicamentos. Bien es Okay. cierto, algunas veces no lo consultan, que hay algunos medicamentos que disminuyen el umbral del cerebro para tener alguna crisis, pero la verdad es que en las dosis generalmente a la que el médico tratante va monitoreando a su paciente, pues no se vuelve algo riesgoso, ¿no? En realidad lo que hace es que mejora o incluso favorece a que haya estos tratamientos duales, farmacológicos y con la parte de neuromodulación. Ok. Por ejemplo, un paciente, ¿cómo puede saber si debe tomar este tratamiento? Porque había mencionado, ¿no? Que es cuando es referido por su médico, ¿no? Pero a lo mejor si el médico no lo llega a recomendar, el paciente se puede acercar, por ejemplo, a Carracci a preguntar o tiene que ser forzosamente referido por el médico. Vale. Pues mire, en realidad, muchas veces uno como paciente buscando su bienestar, ¿no? Y una mejoría en un síntoma que me está quejando, en algo que me está comprometiendo mi calidad de vida, de pronto se vuelve muy proactivo en buscar alternativas terapéuticas, ¿no? Entonces, algo que yo he visto en algunos de los casos que ya hemos trabajado en estos casi 4 años ahí en la clínica, es que hay gente que propiamente le propone a su médico, o sea, de, oye, leí sobre esta técnica, ¿qué sabemos? La verdad es que es una técnica que aunque no es nueva, ¿a qué me refiero? La verdad es que hay ya casi 20 años de investigación como tal con la técnica. Ya está aprobada para unos padecimientos desde el 2007 por la FDA, este organismo en Estados Unidos. También en COFEPRIS tiene aprobaciones aquí en México. Entonces, 2007 y 2008 se han estado logrando y a partir de esto ya ha sido una técnica que hemos ocupado como tal para la terapéutica, para la clínica. Y ya no está reservada únicamente para la investigación. Pero claro, todos esos años de investigación previos nos han permitido tener bases sólidas de conocimiento de cómo aplicarlo, qué tan seguro es y demás, ¿no? Entonces, yo sí he visto que hay mucha gente que justamente busca y al ser una técnica, y por eso entre comillas, novedosa, o sea, estoy diciendo que ya tiene mucho tiempo, pero en realidad es un gran avance y propiamente igual ya forma parte de la actualización constante de nuestros especialistas, pero bueno, si de pronto nuestro especialista no lo conoce y nosotros pudiéramos intentar, pues lo podemos, me parece que acercarnos y preguntar, y si no propiamente, pues también poder buscar en la clínica alguna consulta con el jefe del área, que es el doctor Humberto Nicolini, pues para ver si propiamente podemos beneficiarnos como tal y ser buenos candidatos de la técnica, ¿no? O sea, eso sí es un hecho. Y generalmente la verdad es que ya cuando obviamente llegan referidos conmigo, yo siempre trato de establecer un contacto estrecho con el médico tratante para irnos retroalimentando, ¿no? O sea, eso sí es un hecho. Esta es otra bondad o ventaja que al menos tenemos como tal en el área de neuromodulación de ahí de Carracci. Siempre buscamos estar como muy de la mano con el trabajo que se realiza con su médico tratante para que, bueno, haya resultados aún mejores y que todos estemos en comunicación. Ok, o sea, como que estén monitoreándose, ¿no? Y que puedan ir midiendo la evolución del paciente. Claro. Bueno, doctora, y mira, ahorita quisiera que pasáramos a estas preguntas porque me imagino, pienso que debe haber muchos mitos alrededor de este tratamiento, ¿no? Como por ahí algunas dudas y entonces se empiezan a hacer como estas cosas de, oye, no, seguramente este tratamiento es una terapia de shocks, ¿no? Electroconvulsiva. O sea, me imagino que debe haber por ahí pues bastantes mitos, ¿no? Entonces, quisiera que nos pudiera platicar un poco usted con su experiencia. ¿Qué dudas han llegado a tener los pacientes que llegan con usted? Porque seguramente esas dudas también las están teniendo pues el público que nos está viendo. Entonces, Claro. ¿cómo qué le preguntan? Esa es una buena pregunta y creo que eso ha sido de lo que a lo largo del tiempo ha retroalimentado bastante
toda la información que yo le puedo brindar a las personas con las que voy a trabajar, ¿no? Y sí es cierto, más allá de mitos son como estas dudas o inquietudes que la gente tiene, pues porque es un tratamiento no, que no se conoce mucho, o sea, no es lo mismo que te diga, te tomas este medicamento y pues todo el mundo, sí, claro, me voy a tomar un medicamento, pero no es lo mismo llegar y decir, estoy tomando estimulación magnética transcraneal, ¿no? O sea, eso es un hecho. Entonces, de las preguntas frecuentes que a mí me han realizado es, por ejemplo, justo, ¿no? Si esto es una terapia electroconvulsiva o si se parece a los electroshocks. La verdad es que no. Sí, o sea, es un trabajo totalmente diferente el que se hace en la terapia electroconvulsiva con requerimientos totalmente diferentes. La técnica de estimulación o de los electroshocks, el TEC como tal, la terapia electroconvulsiva, la verdad es que es muy satanizada y hay mucho tabú sobre ella, pero es muy buena, es muy eficiente para muchos padecimientos, pero sí es como otra vez volver a subir otro escalonzote, no es un escaloncito, ahí sí es un escalón un poco más fuerte en términos del tratamiento. ¿Por qué? Porque sí necesito estar hospitalizado, porque necesitan monitorearme muy bien, porque voy a estar conectada a un registro de electroencefalografía, porque se me va a inducir un pulso que va a desencadenar propiamente una crisis convulsiva en mí. O sea, sí es sumamente invasiva si la comparamos con lo que hacemos con la terapia, con la estimulación magnética transcraneal, donde yo les digo que les coloco un gorrito, estamos 40 minutos, 37 minutos debajo del estimulador, recibiendo una estimulación en una región cerebral, lo retiro y listo, ¿no? Entonces, sí son paradigmas sumamente diferentes. Algo que también es muy frecuente que me pregunten es si hay, por ejemplo, restricciones en cuanto a si puedo comer o no algo, si puedo, ¿no? O sea, ¿qué puedo o no hacer antes y después de recibir el tratamiento como tal? Y la verdad es que ahí no hay, ¿qué se desea? Pues que siempre estemos en el mejor, en la mejor condición posible, ¿no? O sea, no desvelados, no con una resaca encima fuertísima, o sea, no, porque además estamos tomando medicamentos que son psicofármacos y que, bueno, no, o sea, sí hay una contraindicación importante. Pero, por ejemplo, entonces, ¿qué les digo yo? Miren, con que tengan un estilo de vida como el que llevan tranquilo, con no desvelos excesivos, no consumo de alcohol exacerbado, ¿no? U otras sustancias, o sea, más bien como para procurar el estado general del paciente y que lo recibamos de la mejor forma posible. Y también al salir no hay grandes restricciones. La verdad es que, repito, es sumamente bondadosa la estimulación magnética, entonces no me impide realizar algo posterior al salir. O sea, yo de pronto he trabajado afortunadamente he tenido esta fortuna de trabajar con muchas personas que saliendo de la estimulación de su terapia, se suben a su coche, se van a su trabajo y van a tener la cita con su jefe o, por ejemplo, chicos, algunos universitarios que van en su break de la escuela entre una materia y otra a tomar la estimulación, se regresan a su escuela y pueden seguir teniendo todas sus clases, sus actividades. Me preguntan acerca de si se puede nadar después de tomar la estimulación. No hay ninguna contraindicación, no se ha demostrado que en realidad repercuta de forma negativa sobre el estado de alertamiento, manejar, no hay ningún inconveniente. Siempre me dicen, tengo que venir acompañada a las 30 sesiones. No es necesario, en realidad yo puedo venir, tomar mi sesión y regresar a mi actividad cotidiana de forma tan común y cotidiana como siempre. Claro. Sí, porque por ejemplo ahorita eso que mencionan, ¿no? De ser acompañado, ¿no? Por ahí mencionaba un poco que pues tiene que ser bastante rigurosas las sesiones, entonces, híjole, si de por sí ya son sesiones de todos los días y encima que me estén acompañando, a lo mejor eso puede hacer que la gente diga, no, igual y prefiero otro tratamiento, pero por aquí está más práctico, ¿no? Porque pues pueden ir solos, no les va a afectar después de la terapia, no hay restricciones, o sea, como que entiendo es que es mucho más amigable, ¿no? Claro, es mucho más amigable y en realidad es mucho más amigable y los beneficios son muchos. Otra, antes de que se me olvide, porque esta es una pregunta que también me hacen muchísimo, es si va a cambiar mi forma de ser o mi personalidad, o cómo veo yo las cosas a partir de la terapia, ¿no? La verdad es que no. En realidad, la verdad es que no hay un cambio sustancial de, yo era Sofía antes del tratamiento y me convertí en alguien radical y sustancialmente diferente. No, para nada, ¿no? Entonces, bueno, estas son de las más frecuentes que he tenido. No,
y que sí me gustó, o es las que quería comentarles, ¿no? Claro, bueno, pues sí, es bastante importante para que la gente pueda por ahí a lo mejor decir, ah, claro, yo también pensaba lo mismo, ¿no? Claro. Bueno, pues ahorita Sí se nos está olvidando y quisiera, porque creo que es importante la parte sobre los riesgos, ¿no? Los riesgos y el índice de efectividad, ¿no? Que eso te lo había dicho, que a ver si lo podemos comentar. Los riesgos en realidad son los efectos secundarios, más allá que riesgos. Voy a hablar sobre efectos secundarios, la verdad es que son mínimos y muy manejables. ¿Cuál es el más frecuente? Cefalea. Dolor de cabeza durante las primeras 3 o 4 sesiones. Tomemos en cuenta que es una técnica de neuromodulación. O sea, yo sí estoy incidiendo en cómo funciona mi cerebro de alguna u otra forma. Entonces, sí necesito, pues mi cerebro se necesita acostumbrar y le toma 2, 3, 4 sesiones donde hay de pronto la presencia, no a forciori, pero sí en algunos de los pacientes, y es el síntoma más frecuente de dolor de cabeza. Un dolor de cabeza de que si yo lo gradúo del 0 al 10, donde al 10 es un dolor incontrolable y 0 es un dolor nulo, siempre me lo han reportado entre 3, 4. O sea, ni siquiera es un dolor moderado. Y lo que está indicado en la literatura científica es que puedo tomar lo que yo tome, no quiero decir aquí propiamente medicamento, pero lo que yo tome generalmente para controlar un dolor de cabeza, lo puedo tomar sin ninguna restricción. Okay. Otro de lo que se maneja como efecto secundario es que de pronto cuando yo estoy estimulando cierta área, a veces hay contracciones, por ejemplo, en la ceja, en la mandíbula, y hay veces que hay gente que puede llegar a reportar un poquito de dolor. Entonces, lo que yo trabajo con mis pacientes es, oiga, en este paradigma en particular y esta área que vamos a estimular, va a haber un poquito de contracción de la mandíbula, ¿no? Entonces, vamos a tratar de no forzarla, porque pues obviamente si la fuerzo, pues ahí se va a contracturar o se va, y entonces no es el objetivo. Entonces, si estamos relajados, pero a veces se reporta un poquito de dolor también, por ejemplo, en la mandíbula, o un poco de dolor asociado a esto. Y a veces la sensación de adormecimiento, entumecimiento, o como si yo siguiera trayendo la bobina puesta, que dura unos minutitos después de haber recibido la estimulación, pues porque propiamente sí tuve una bobina colocada 40 minutos y siempre les hago el símil de es como cuando vamos a nadar, que de pronto tú te acuestas en la noche y sigues sintiendo como que estás nadando, pero no estás nadando, ¿no? Pero es algo momentáneo, transitorio. Se queda la sensación, pero es algo momentáneo, transitorio y que no pasa a mayores, ¿no? De acuerdo. Eso sobre los efectos secundarios. Perfecto, no, pues es súper importante que conozcamos de estos efectos, ¿no? De estos, pues sí, como lo que va a generar esta terapia, ¿no? Claro, que en realidad la verdad es que son muchas veces muchísimo menos, tenemos a veces más efectos secundarios de los fármacos, ¿no? Que propiamente de lo que se ha observado como tal en la estimulación magnética, ¿no? Entonces, bueno, por eso insisto, muy bondadosa, y la verdad es que me parece que es una técnica también, y eso sí lo creo que nos ha faltado comentarlo, Mena, con mucha alta eficiencia. O sea, algo que está reportado en la literatura científica es que que un 70-80% de los pacientes que se sometan a este tratamiento van a ser respondedores, y van a ser altos respondedores. Entonces, que una técnica reporte como eficiencia de 10 pacientes, tener 7 u 8 que tienen muy buena respuesta, me parece que es un muy buen dato. Hay otros que están clasificados como no respondedores o bajos respondedores, que a través de las escalas que nosotros vamos aplicando y monitoreando cómo van los síntomas, la mejoría que observan es mínima comparado con otros, o incluso se ha llegado a reportar en una muy baja proporción, pues que no observen ningún cambio, aunque esto sí es un poquito menos o bastante menos frecuente. Y bueno, habrá que explorar a qué se debe. Siempre otra pregunta, no mito, sino pregunta frecuente es, oye, ¿y puedo terminar peor de cómo inicié? La verdad es que ni está reportado en la literatura científica, ni yo lo he visto. El peor escenario es que me quede exactamente igual o con una mejoría muy sutil. Pero la verdad es que lo que yo he observado muchísimo más en toda esta experiencia y lo que se ha reportado es que las respuestas, los índices de respuesta de incremento de calidad de vida, disminución de síntomas son elevadas, y es en una proporción de pacientes alta que reciben el tratamiento. Ok, como que no suele haber empeoramiento. No.
pues eso está bastante bien, ¿no? En realidad me parece que a pocas técnicas tienen estos índices, entonces pues hay que Claro. considerarlo. Es una muy buena opción, ¿no? Y para la gente que pues está viéndonos ahorita, si por ahí a lo mejor no han tenido tan buenos resultados, ¿no? Con sus tratamientos, bueno, pues acérquense a Carracci, ahí pueden agendar una sesión, bueno, con el doctor Humberto Nicolini, a ver, checar, ¿no? El caso y entonces ya que lo refieran con la doctora, ¿no? Porque es una muy buena opción y como dice la doctora, pues es bastante amigable, ¿no? Con muy buenos índices de éxito, entonces, bueno, creo que vale la pena. Claro. Vamos a ahorita pasar a las preguntas del público, porque me imagino debe haber muchísimas preguntas todavía. Aquí tenemos a Huasteco. Huasteco, ¿tendrá algún efecto en personas con TEA? Lo que les comentaba, lo que se ha explorado muchísimo más en el trastorno del espectro autista, en todo el espectro, sobre todo para personas que tienen quizá, están en el espectro con síntomas muchísimo más agudizados, ha habido buena respuesta, sobre todo para tratar estas conductas ritualísticas, estos pensamientos obsesivos que muchas veces se presentan en los chicos y en las personas que tienen trastorno del espectro autista. Entonces, esa es la implementación que se ha tenido. Lamentablemente, yo sí he llegado a observar alguna publicidad que es como, que se menciona como para tratar el trastorno del espectro autista, el autismo, pero como si fuera una cura mágica, ¿no? Y en realidad eso me parece que es poco ético. Hay síntomas que están involucrados en el trastorno del espectro autista que podemos intervenir y que se ha observado que tienen una disminución y que eso a su vez se traduce en una mejor calidad de vida del paciente, pero que como tal, digamos que la estimulación magnética transcraneal cura el autismo, estamos a millones de años luz de poder afirmar eso, ¿no? Son para algunos síntomas, ¿no? Y sobre todo sabemos que muchas veces los trastornos, pues hay comorbilidades y se traslapan. Y si me dicen, bueno, es un chico con trastorno de espectro autista que además está cursando con un trastorno depresivo severo, tal, bueno, puedo tratar entonces la depresión y seguramente mejorará y seguramente lo que siempre le digo a mis pacientes, hay veces que yo trato un síntoma y como en efecto dominó, muchas otras cosas van mejorando, porque era como lo central del padecimiento y lo demás era lo secundario y también mejora. Entonces, esa es la aplicación que particularmente se ha observado en el trastorno del espectro autista. Claro. Bueno, aquí Guadalupe Álvarez, ¿tiene efectos extrapiramidales? La verdad es que no, yo no lo he visto reportado en la literatura científica como efecto secundario a algún síntoma extrapiramidal, ni lo he observado en ninguno de mis pacientes. Entonces, no está mencionado para nada en alguno como efecto secundario de la implementación de la técnica de neuromodulación. O sea, al que empiece a haber rigidez, un poquito de parkinsonismo, algo, nada, no. Ok. Rosalba Ruz, ¿en pacientes medicados se puede tratar con este método y dejar su medicamento? Esta es una pregunta muy frecuente. Muchas gracias, Rosalba. Y gracias a todos los que nos están ahorita haciendo estas preguntas. Siempre sirve para retroalimentar porque muchas las tenemos. No quiere decir que yo al entrar al tratamiento de tajo voy a quitar los medicamentos, porque ya les dije, lo altamente deseable es continuar con mi tratamiento farmacológico. Sin embargo, algo que sí se ha observado en una gran proporción de pacientes es que cuando yo termino el tratamiento, es tal el beneficio que he observado que voy a mi consulta con mi médico tratante y observa la mejoría de los síntomas y empieza a disminuir o retirar fármacos, eso sí es un hecho. Y con este objetivo es con el que yo he trabajado afortunadamente con mujeres que se quieren embarazar, por ejemplo. Entonces, entran a la técnica para mejorar los síntomas que están experimentando, tratar el padecimiento que tienen, poder retirar los medicamentos y poder entrar como tal al proyecto de embarazarse ya sin estar consumiendo medicamentos. Claro, creo que como había mencionado un poco, ¿no? Depende mucho del caso Claro, de cada paciente, ¿no? claro. Aquí toma ahí uno, ¿el tratamiento se combina con antidepresivos? El tratamiento se combina con cualquiera de los psicofármacos y medicamentos que esté recibiendo la persona. Si la persona que está haciéndonos la interconsulta tiene un trastorno depresivo y está recibiendo fármacos antidepresivos,
se da el tratamiento y pueden coexistir, ¿no? Ansiolíticos también, o sea, toda la parte, benzodiazepinas, o sea, además de otro tipo de ansiolíticos también, antidepresivos de los clásicos, de los de recaptura de serotonina, o sea, en realidad el tratamiento farmacológico lo vigila mucho su médico tratante y coexisten ambos, ¿no? Es un equipo de los dos. Bueno, ahorita tenemos muchísimas preguntas, entonces vamos a tratar de ir contestando las que más se puedan. Y cualquier cosa, las que no hayamos contestado ahorita en vivo, bueno, se contestarán más tarde, ¿no? En el chat. Entonces no se preocupen, todas sus dudas van a ser contestadas. Aquí de Nira Lugo, ¿es cara? Porque si estamos hablando de tiempo, al menos semanas enteras, ¿cuál sería el total en efectivo? De Yanira, esa es una muy buena pregunta. Pues mira, si hacemos un comparativo entre cuánto gasta un paciente tras años de tener que adquirir medicamento o fármacos, un tratamiento farmacológico que muchos son caros, pues la verdad es que el tratamiento no sería tan caro. Sí es un tratamiento, si lo vemos en el espacio de tiempo, caro, por así decirlo. La verdad es que los precios varían. Hay pocos lugares que ofrecen la técnica, eso es un hecho. Incluso aquí en la ciudad hay muy pocos lugares, hay algunos otros estados en la República que lo ofrecen, pero sí estamos muy por debajo del precio que se maneja, por ejemplo, en Estados Unidos, que es un tratamiento ya muchísimo más frecuente y muchísimo más presente. En realidad, yo siempre les digo, sobre costos, eso lo llevan las chicas de administración, pero bueno, pensemos que sí es un tratamiento que aproximadamente te va a costar unos 24,000 pesos, 25,000 pesos, y de ahí para arriba, entonces, pues bueno, pero si voy haciendo el símil con otros, o sea, con tratamiento farmacológico, igual y gasto más en 2 años de fármaco que lo que voy a invertir en el tratamiento, ¿no? Es como ponerlo en perspectiva, ¿no? Y sobre todo si decía, ¿no? Si ahorita no me está haciendo efecto los medicamentos que estoy tomando, pero yo los sigo tomando y compre y compre y compre y no hay una evolución, Claro. A lo mejor sí, de momento es caro, pero bueno, eso no se compara, ¿no? A estar gaste y gaste algo que no está haciendo efecto, ¿no? Entonces, Claro. bueno. Y además, algo que es muy bueno es que yo ya les hablé sobre el índice de eficiencia, o sea, de cuánta respuesta va a haber en términos del porcentaje, pero también es que la mejoría que yo experimento es una mejoría que es duradera, o sea, no nada más va a estar durante los 30 días que yo estoy tomando, no, o sea, en realidad se van a hacer cambios plásticos, a términos de neuroplasticidad, se van a hacer cambios en cómo se modulan las redes y algunos circuitos de nuestro cerebro, y por supuesto que son cambios estables, y que también algo que se ha observado es que puede llegar a haber ciertas recaídas, pero nunca son tan fuertes los síntomas como cuando fueron inicialmente antes del tratamiento, y de lo que se ha observado es que si yo entro rápidamente a tener unas cuantas sesiones como de recuperación, como de salva, con menos sesiones tengo una mejoría como la que había experimentado previamente. Ok. Aquí Alma Alvarado pregunta, en casos de esquizotoc, ¿hay alguna contraindicación? No, ninguna contraindicación, Alma. En realidad sí está indicado también para la parte de esquizotoc, no solamente, o sea, la parte de trastorno obsesivo compulsivo para esquizotoc. Hemos tenido experiencias en una muy reciente, en realidad, en la clínica con muy buenos resultados y con una mejoría muy significativa de los síntomas, tanto obsesivos como de las compulsiones. Aquí Catalina Treviño, con las personas que van perdiendo la memoria y que repiten lo mismo, no se acuerdan de momentos de lo que hacen en el presente. Ya. Pues bueno, de entrada, Catalina, ahí sí creo que es necesario y súper conveniente primero tener un diagnóstico, ¿no? Estas alteraciones en la memoria, ¿a qué están atendiendo, ¿no? O sea, ¿a qué se deben? ¿Cuál podría ser un diagnóstico? Si ya estamos hablando en como tal, las quejas subjetivas de memoria, y como tal la queja de memoria es uno de los síntomas cardinales para algunas de las formas de enfermedades neurodegenerativas, particularmente, por ejemplo, para la enfermedad de Alzheimer. Entonces, descartar si estamos frente a la presencia o no de alguno de estos tipos de
diagnósticos va a ser importante, pero lo que les comentaba, para algunos padecimientos neurodegenerativos se combina esta terapia junto con la terapia farmacológica, que son de pronto medicamentos que están diseñados a modular algunos de los neurotransmisores, neuroprotectores, y se ha agregado la parte de la estimulación magnética transcraneal u otros tipos de técnicas de neuromodulación, y se ha visto que, lo que les comentaba, mientras más holístico el tratamiento, pues puedo ayudar, no a curar, pero así a detener la progresión del deterioro de la parte amnésica, ¿no? De las quejas, o de las quejas de memoria como tal. Uh-huh. Aquí, Guadalupe Álvarez, ¿en qué hospitales ya se está dando esta técnica en pacientes? Pues les repito, en el ámbito de instituciones públicas, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Neurología, en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, hay. Lo que sé es que más bien están muy ocupados en el Hospital Gea González con el doctor Arias, o sea, hay muchos hospitales que en la parte del sector público que lo ocupan con buenos resultados, pero sobre todo mucho para, no tanto para tratamiento, sino para investigación. Ese creo que es de pronto, pero por supuesto que también para paradigmas de tratamiento. Hay clínicas privadas como Grupo Médico Carracci que tenemos el equipo y que se ofrece. O sea, hay otras instituciones privadas que lo ofrecen. Sinceramente, nosotros somos una de ellos. No tengo conocimiento exactamente de cuántas clínicas en la ciudad lo ofrecen de forma privada, pero sí hay algunas instituciones grandes de tercer nivel, hospitales que también lo ofrecen, pues claro, sí. Si tuvieran más preguntas como sobre, ¿no?, el tratamiento, no duden en escribirnos, si están interesados, ¿no?, en este tratamiento. Más al ratito les vamos a dejar nuestras redes, ¿no?, nuestro teléfono, para que si quedó alguna duda o quieren empezar este tratamiento, ¿no?, o si su médico tratante ya les comentó de este tratamiento y están buscando algún lugar, pues acérquense aquí a Grupo Médico Carracci y pregúntenos, ¿no? Aquí les vamos a aclarar todas las dudas que tengan. Bueno, aquí continuamos con otras preguntas. María López, bueno, ¿cuál es el costo? ¿Se tiene que volver a repetir el tratamiento al término del mes de electromodulación? María, muchas gracias por la pregunta. Ya había mencionado un costo aproximado. Yo sí les recomendaría o les pediría que más bien lo consultemos con el área administrativa de cobranza ahí en Carracci al menos, porque la verdad es que sobre costos y en otras instituciones, no quiero dar información errónea, no lo tengo. Sobre repetir el tratamiento, se ha visto que hay la necesidad de repetirlo con una menor cantidad en términos de duración de sesiones, cuando los síntomas pueden de pronto llegar a presentarse. Pero la verdad es que de lo que se observa es que la mejoría es constante y de hecho seguimos aprendiendo. Es una técnica, sí insisto, sí es una técnica novedosa y seguimos aprendiendo. Por ejemplo, la última certificación a la que tuvimos oportunidad de acudir en el 2019, que estuvo aquí en México a cargo del doctor Edilberto Peña, junto con todo un equipo de gente que también trabaja con otras técnicas de neuromodulación, proponíamos ahora establecer, después de nuestras 30 sesiones, tener unas 10 sesiones de mantenimiento, que estas son nada más vernos una vez a la semana, te concluye mi tratamiento y verme una vez a la semana durante 10 sesiones más, como para tratar de estabilizar estos cambios que en términos neuroplásticos yo produje y tratar de seguir haciendo que se prolongue lo mayor posible la mejoría de los síntomas. Pero que como tal yo diga, ay, en 6 meses esto tiene caducidad y tengo que volver a venir, la verdad es que no. O sea, hay pacientes que tienen mejorías que son estables y que en realidad, si volviera quizá, porque circunstancialmente tuve algún estresor o algo, bueno, quizás si podríamos tener algún tipo de recaída, se aplican otras cuantas sesiones, quizá no y siempre no son tantas como al inicio, y se observa de nuevo que hay una respuesta favorable. Ok. Aquí, Miter Shakiti Kaur, ¿este tratamiento sirve para la migraña? Miter, sí hay algunos paradigmas que ayudan a curar migraña.
o cefalea sobre todo, cefalea tensional, ¿no? O sea, sí es otra de las aplicaciones que tiene. Irma Contreras Castro, ¿se puede estimular una zona del cerebro afectada por medicación? Ay, Irma, aquí no entiendo muy bien la pregunta y no quisiera responder algo que no estoy comprendiendo. Trabaja en conjunto con los medicamentos, pero estimular una zona del cerebro afectada por medicación, no sé si te refieres a después del consumo de algunas drogas o algo, no en particular, ahí creo que tengo duda de la duda. Entonces, no sé si nos No pudieras sé, por ejemplo, complementar. no sé si se refiere a lo mejor por ahí, bueno, no sé, me imagino, por ejemplo, que algún medicamento afecte, no sé, trastornos, no sé, como insomnio o den ganas de comer, como lo que había mencionado. O sea, como efectos secundarios. Ajá, Pues en ajá. realidad, más bien, si estamos experimentando un efecto secundario de un medicamento, pues yo creo que ahí más bien es como probar algunos otros medicamentos que no tengan ese efecto secundario tan exacerbado, ¿no? Pero, por ejemplo, que yo esté tomando un medicamento para algo y que ocupe la estimulación magnética para disminuir ese efecto secundario, creo que sería una aplicación no idónea para la técnica. Okay. Omar, si tienes depresión, ¿es mejor empezar con esta terapia en lugar de psicoterapia antidepresivos? No creo que sea una muy buena estrategia, Omar. O sea, yo creo que sí hay que seguir lo que las guías clínicas nos indican, ¿no? Y para una depresión, a veces el psicofármaco va a funcionar súper bien. Si lo mezclo con terapia, si lo mezclo con psicoterapia que esté basada en evidencia, por ejemplo, esto que se propone de psicología basada en evidencia, o sea, la terapia cognitivo-conductual, la de segunda y tercera generación particularmente, en conjunto con el medicamento, siempre tienen un alto, muy, muy alto índice de efectividad para la depresión. Si es una depresión crónica, recurrente, farmacoresistente, bueno, ya es otro el panorama y sí lo podríamos explorar. Ok. Bueno, pues esa fue nuestra última pregunta porque ya ahora se nos terminó el tiempo. Pero bueno, otra vez les recuerdo, ¿no? Todas las preguntas que estén ahí que no hayamos podido responder por el momento, en un momento más serán contestadas. Claro. Eh, pues, doctora, no sé si quisiera, por ejemplo, darnos una conclusión de todo esto que nos está diciendo, ¿no? Alguna sugerencia que le pueda dar a nuestro público. Claro. Mi mejor sugerencia y como manera ya de cierre es que no nos quedemos con dudas. Entonces, esta propuesta que le está haciendo Jimena de seguir dejando sus dudas, poderse acercar a la clínica, poderse acercar propiamente a mí, a marcarnos y establecer contacto sería lo mejor. Es una técnica que, insisto, de la cual seguimos aprendiendo muchísimo, pero que ha mostrado tener alta efectividad para el tratamiento de muchos padecimientos y además muy pocos efectos secundarios. Es una técnica bondadosa, es una técnica no invasiva. Entonces, y que cuando creo que se ocupa y se emplea en el momento indicado en la guía clínica de cuándo implementarla, me parece que va a tener un alto índice de éxito. Entonces, mi mejor recomendación sería no cerrarse, tampoco apresurarse, sino informarnos muy bien y acercarse a nosotros, ¿no? Ya seamos nosotros o algún proveedor de salud que nos pudiera orientar en ese aspecto y creo que eso va a ser, pues va a mejorar nuestra calidad de vida en muchos aspectos. Claro. Ay, doctora, pues muchísimas gracias, ¿no? Por toda esta información valiosísima que nos acaba de dar, ¿no? Definitivamente esto último que dice, bueno, no se queden con las dudas, investiguen, conozcan más del tema, y bueno, siempre en Carrachi podemos ayudarlos, orientarlos, ¿no? Eh, pero bueno, ojalá toda esta información que la doctora nos brindó les sea de mucha utilidad. Yo me imagino que sí lo será, ¿no? Porque fue muy buena información. Este, nuevamente recordarles que en Grupo Médico Carrachi tenemos grandes especialistas como la doctora que van a brindarles siempre el mejor apoyo y la mejor atención. Entonces, pues bueno, nos da muchísimo gusto haberlos tenido aquí con nosotros y pues esperamos que todos estén bien y nos vemos el siguiente webinar.